como no mides al talento senior, no vas a poder cubrir tus necesidades de talento para crecer como compañía, para cubrir tus proyectos, para cumplir tus presupuestos, para cumplir tus objetivos, para no poner en riesgo la valoración de tu compañía. ¿Por qué descartamos a los profesionales con más experiencia justo cuanto más los necesitamos? En un país donde la esperanza de vida se ha duplicado en un siglo, seguimos pensando que a los 65 todo se acaba, pero el talento senior no está de retirada. Hoy en Talent Pills hablo con Tomás Pereda, subdirector general de la Fundación Más Humano, una de las voces más lúcidas sobre longevidad y liderazgo humanista. Hablamos de edadismo, de propósito y de cómo mantenernos activos, curiosos y útiles a la sociedad cuando la mayoría empieza a decirnos que ya toca parar. Bienvenido a Talent Pills. ¿Comenzamos? Tomás, millones de gracias por estar en Talent Pills, te lo agradezco mucho, de verdad. Un placer. Pues sabes que además tenía ganas. Llevábamos tiempo. Fui de los primeros que te llamé al principio. Sí, casi 2 años. Hace 2 años, sí, por fin. Ha llegado ya el momento y ya me siento importante aquí en tu estudio. Y muy a gusto. Muy afortunado de tenerte. Oye, como decía un poco en la intro, hay, una de las cosas que me preocupa es el futuro del talento a medida que cada vez tenemos más años y que hay mucha gente que a partir de cierta edad pues de repente se encuentra sin trabajo por razones ajenas a su motivación o porque a veces piensan que quieren retirarse pronto, pero es que realmente es muy pronto y yo creo que es una pérdida para la sociedad, casi te diría, ¿no? Sí. Entonces empezar casi por el principio, ¿no? ¿Qué estamos haciendo mal? ¿No? ¿Qué podemos empezar a hacer en este sentido? Yo creo que no hemos apretado al play desde hace más de un siglo. Yo siempre cuento, hace unos años empecé a investigar por qué seguimos atrapados en ese paradigma de que a los 65 años caemos en la ancianidad más profunda, ¿no? Y de repente, claro, descubres que en algún... Dijo, ¿cuándo se ha expresado históricamente una fecha o una edad? Y de repente investigando algo que está en internet y que podemos fácilmente llegar a ello, es que en España exactamente, me parece que fue el 19 de marzo de 1919, se pronunció por primera vez una edad, que eran 65 años. Fue cuando se creó el retiro obrero obligatorio. Y claro, la esperanza de vida era distinta en esa época. Eran 43 años. Fíjate. Hoy son 85 años. Joder. Hemos más que duplicado la esperanza de vida, pero los 65 años de hace más de un siglo siguen funcionando como un tic-tac que condiciona absolutamente nuestras etapas vitales. Empezamos a trabajar o estudiamos hasta los 20 y tantos. Desde los 20 y tantos trabajamos, pero cuando vamos llegando a los 50 y pico, se va produciendo ese acercamiento a los 65 años. Y aunque el resto de la longevidad en este momento tiene una evolución somos longevos o avanza nuestra longevidad 6 minutos por hora. Y eso se sigue produciendo desde hace décadas y sobre todo en los últimos años lo que se está produciendo en esa longevidad es que somos más longevos pero mucho más sanos, mucho más jóvenes. La esperanza de vida saludable llega hasta los 74-75 años, pero seguimos teniendo tatuados en nuestra mente, como nuestra planificación vital, que a los 65 años se acabó. Y eso produce una especie también de profecía autocumplida, porque uno acaba comportándose en función de cómo todo el entorno, la sociedad, el mundo de las empresas, incluso la regulación, te dice, oye, no, a los 65 ya te puedes jubilar. Entonces, a partir de los 50 ya empiezas a acercarte a esa fecha. Y entonces a partir de los 50 dices, bueno, ya para qué voy a formarme, para qué voy a aprender, si ya me queda poco. Bueno, tú ya además tienes 50 y pico años. Y luego todos los sesgos que se van añadiendo, que si la gente a partir de los 50 y pico años aprendes peor, que si eres incompatible con la tecnología. Y el problema es que uno lo acaba aceptando. Sí, lo que te dices a ti mismo es la verdad. Al final. Exacto, y te acabas comportándote tal como te ve el entorno, ¿no? Y ese yo creo que es el kilómetro cero de cualquier proceso de transformación que debamos acometer. Y lo que toca ahora es volver a dar el play. Y cuando demos al play descubriremos que donde hace un siglo y pico ponía 65, pues posiblemente en esta década se actualice a 75 u 80 años. Pero claro, eso es
Eso es una muy mala noticia para mucha gente. Revolución social. Revolución social. ¿Cómo? ¿Que me dices que voy a tener que estar trabajando hasta los 75, 80? O no, pero sí con flexibilidad. Es decir, te puedes jubilar con 50 y pico años cuando tienes un gran desgaste porque tu actividad, no solamente física, que siempre se pone como ejemplo los conductores, la construcción, pero es verdad que hay actividades de mucho desgaste. Por ejemplo, profesor de colegio, el pobre, como le digas, que tiene que estar dando clases hasta los 80, le haces polvo, ¿no? Pero hay muchas actividades que los sí. Los médicos también les obligan a la diversificación. Exacto, y muchos no es que vuelvan, sino de alguna manera privada. Privada, sí. Exacto. Entonces yo creo que hay que flexibilizar, como siempre pasa con gran parte de las actividades de nuestra vida, y no crear solamente un solo momento, una sola referencia en las etapas vitales en donde genere esa especie de urgencia o esa especie de presión. Porque luego además hay otro mensaje que es demoledor, que es cuando llegas a los 60 y tantos, 65, casi hay una voz misteriosa que te dice, ahora ya tienes que descansar. Y dices, ¿descansar de qué? Si yo no estoy cansado. Cuando estoy cansado, descanso, pero vuelvo otra vez. Dices, no, ya es que te toca descansar, tienes derecho a descansar. Dices, bueno, pues, ¿y tiene sentido? Pues posiblemente no. Dices, bueno, yo tendré derecho a descansar cuando tenga 85 años, o cuando tenga 90, pero es que ahora tengo 65, así es que estoy corriendo maratones, estoy en perfecto estado físico y mental. Entonces, romper toda esta estructura que hemos secular de un siglo y pico no es fácil. Pero, como decía, pero el sur de Europa es especialmente acusado. O sea, que si lo comparamos con Alemania, Estados Unidos... Y países nórdicos. Japón, países nórdicos... Esto sí le han dado el play de alguna manera, no desde una perspectiva de edad, ¿no? O sea, 65 es una cosa bastante común, yo creo, también en el mercado americano o en el mercado nórdico o alemán, pero sí que hay más flexibilidad, ¿no? Sí, hay más flexibilidad y yo creo que hay... Menos sesgos. Es lo que te iba a decir. Yo creo que hay menos sesgos en donde es verdad que a determinadas edades no te apetece trabajar como trabajabas cuando en tu época joven, pero sí que surgen actividades, ocupaciones y ofertas, y sobre todo hay menos barreras. Hay menos barreras tanto para el trabajo por cuenta ajena, en cualquier caso el trabajo por cuenta propia, ahí no hay barreras, la barrera eres tú, que tú te impongas tus propias barreras, que te consideres ya que no es el momento para crear, para emprender, y hay mucha gente también en los países nórdicos y en otros territorios que sí que emprenden a los 60 y tantos y 70 años. Sí. En Estados Unidos la edad media del fundador de Unicornios tiene 60 años. 62, no me acuerdo exactamente el dato, pero es más o menos así. Este año la Harvard Business Review publicó un artículo muy interesante en donde identificaba que el nicho de edad de los 65 años en este momento es un nicho a explotar, muy atractivo, y en donde hay un enorme potencial de encontrar el talento que necesita la economía americana. Sí. Luego hablamos, Japón, por ejemplo, han hecho es el país con más longevidad, ¿no? De más esperanza de vida. Y con una población envejeciendo a velocidad, ¿no? Y ellos han decidido que van a convertir eso en una oportunidad. Exacto. Vida, ¿no? Hay un dividendo demográfico, que es como lo llaman los demógrafos, que pasó con el mundo de la mujer hace décadas. El dividendo de la longevidad. Exacto, el dividendo de la longevidad, de decir, oye, llamemos a todos estos reservistas para que entren en el mercado. Sobre todo, como tú bien sabes, hay en este momento la escasez de mano de obras representa la tercera mayor preocupación del mundo empresarial español. Todos los años se quedan cientos de miles de posiciones sin cubrir, por lo cual necesitamos movilizar todo el talento disponible. Y luego, hablando de los sesgos que decías, ¿no? Es verdad que se piensa que la gente senior pues ya no tiene la flexibilidad, ya no tiene la agilidad para formarse, ya no tiene la capacidad de adaptarse a entornos digitales, que no es del todo cierto, ¿no? No es cierto. Datos que decíamos que el OCDE dicen que personas de más de 55 años, el 40% se siguen formando con frecuencia. Sí. Y de hecho, yo creo que tenemos una experiencia personal que todos fuimos obligados a vivir, que fue durante la pandemia. Las generaciones más seniors se adaptaron mucho más rápidamente a los modelos de trabajo en remoto, a través de las pantallas, y perfectamente. Sufrieron incluso menos desde el punto de vista de autonomía que la gente joven. La gente joven, claro, y es lógico el apetecirte a la oficina porque luego te vas por ahí, encuentras gente, la parte. En cambio, pues la respuesta de
las generaciones más senior fueron muchísimo más eficaz y muchísimo mejor adaptada. Porque es verdad que se habla mucho de los sesgos negativos en este tipo de perfiles, que muchos de ellos son falsos, y se habla muy poco de las ventajas positivas que tiene gente senior, de oye, pues en temas de visión a largo plazo, en temas de resiliencia, en temas de gestión de conflictos. Visión sistémica de las cosas, traducir mejor la complejidad. Hay un estudio de los años 60 de un psicólogo que investigó, que se llama Cattell, que es muy interesante, sobre todo ahora en esta época en la que la longevidad nos desafía, ¿no? Es decir, ¿qué vamos a hacer con estos 10 o 20 años más de vida joven que no contábamos hace décadas? ¿No? En donde nos dice que hay dos curvas desde el punto de vista de evolución neurológica, que tiene mucho que ver con cómo aprende nuestro cerebro y cómo evoluciona nuestro cerebro. Hay una primera curva que entra en declive a los 20 y tantos años del ejercicio profesional, que tiene mucho que ver con los datos, con la creación, con la experimentación, con el ensayo-error, con el descubrimiento. Le llama inteligencia fluida, que es una inteligencia muy de los jóvenes. Vas en ese proceso de ensayo-error, vas confirmando, vas descubriendo, incluso vas No, es un poco jugar al final. Exacto, es un juego y a veces consigues cosas asombrosas que dices, oye, pues esto era imposible, joder, nadie me lo dijo y lo he conseguido. Y entonces, claro, surge esa genialidad. Dices, estáis locos, pero esto es genial, no se nos hubiera ocurrido. Y casi los grandes logros, los grandes descubrimientos vienen antes de los 40, 45. Y entra en declive. Claro, dices, bueno, qué mala noticia. No, la buena noticia es que a partir de ese momento surge otra curva ascendente que genera otras fortalezas muy diferentes, que es la inteligencia, en este caso cristalizada, que tiene mucho que ver con lo que estabas comentando, esa visión sistémica. Tienes una capacidad de 360 grados de entender la realidad, unes todos los puntos, los entiendes, los sabes explicar, y luego, sobre todo, esa capacidad inteligente que todos tenemos, que es la intuición, que no es algo espontáneo que te surge, sino es algo que está ya acumulado, trabajado y que te surge en el momento por eficiencia. Puramente por eficiencia de nuestro sistema, te da la respuesta. Entonces, claro, dices, ¿qué es mejor? ¿El talento junior o el talento senior? Ninguno es mejor ni peor que el otro. Pero claro, cuando tú los juntas, puedes construir equipos de altísimo rendimiento, porque lo mejor de cada uno de los, vamos a decir, de la capacidad cerebral, los estás uniendo. Y no a veces en estructuras jerárquicas, porque eso sí que es la nuestra. Tú entras en cualquier oficina, en cualquier organización y dices, ¿quién es el jefe? Pues el más senior. ¿Quién es el menos jefe? El más junior. Dices, oye, y en equipos transversales, horizontales, dices, ¿se pueden trabajar al mismo nivel? Sin duda. Claro, ese yo creo que es el gran reto, la diversidad generacional como diversidad cognitiva, en este caso, ¿no? La unión de lo mejor de cada una de las generaciones. Es verdad que cuando se habla de diversidad se habla de una manera muy, muy cerrada y muy estrecha, pero la diversidad cognitiva ligada también a temas de experiencias y edades es absolutamente... Y luego incluso puedes utilizar la matriz, es decir, en función de la estrategia de cada una de las organizaciones, si tú tienes que innovar mucho, pues coge más gente joven al lado de gente senior con un menor porcentaje, pero si es al revés, cuando ya tienes un negocio más maduro en donde tú tienes de alguna manera que asegurar y consolidar, coge gente más madura. Y puedes hacer ahí una combinación, una matriz casi ya como muy ingenieril. Sí, total. El porcentaje de generación que necesitas de cada... Y para romper con todos esos sesgos, tú trabajas mucho con este tipo de perfiles y con compañías, ¿no? Yo creo que hay tres niveles. Si quieres, hay uno gubernamental o regulatorio, cómo se puede ayudar a la gente a tener una vida más flexible a partir de cierta edad. Pero también desde la perspectiva de las empresas, que me gustaría entender qué empresas están haciendo cosas muy distintas que te gusten a ti, que crees que sigan haciendo cosas que otras empresas pudieran aprender. Pero luego hay una parte personal también, esa parte que decía decir, oye, es que yo quiero descansar, ya me lo he ganado. Pero luego son muy infelices, o gente que ha estado trabajando hasta los 60 años en su rueda de ratón, de repente les han despedido y se encuentran en la calle y están muy perdidos porque se sentían jóvenes, pero luego no encuentran trabajo, es imposible. Sí, ahí hay una barrera tremenda, ¿no? Y es terrible porque el 50% de la gente de 50 y pico años que se queda sin empleo tardan más de un año, incluso 2 años, son parados de larga duración porque lo tienen muchísimo más difícil, muchísimo más difícil. Y tienen una barrera invisible. Es la causa de mayor discriminación del mercado. Se hizo un estudio hace un par de años en el sur de Europa. Dobla la discriminación por género. En este momento se midió un 22%.
de las personas de una determinada edad han sentido una discriminación por razón de su edad, mucho más que por género y por otras razones. Sí. Yo lo vivo en mi día a día, lo vivo mucho. O sea, que Claro. cuando nos piden ejecutivos, a lo mejor a nivel de CEO aumentan un poquito la edad, pero si es primer nivel ejecutivo, claro, ya no les gusta a nadie más de 50 y pocos. Ya, aunque no lo expresen, ¿no? Pero tú lo notas. Aunque no lo expresen, pero en el filtrado lo están haciendo. Lo están haciendo. Te lo están haciendo de una manera muy directa. Sí. Y es una frustración cuando yo presento candidatos que sé que son espectaculares, pero tienen 56. Claro. Lo te dicen es mayor, pero dice, bueno, mejor. Bueno, mira este financiero que tiene 48. Exacto. Sí, esa es una realidad aún en el mercado. Ahí lo que pasa es que la demografía juega a favor de superar estos prejuicios, estos sesgos. Yo siempre comento ya últimamente que el tema de la gestión del talento senior, primero, porque yo considero que este ámbito tiene 3 etapas. Primero, la gestión del talento senior como una descongelación de estos prejuicios, de estos sesgos, cuando ya de alguna manera ves la realidad tal como es, como en función de lo que estábamos hablando al principio de nuestra conversación, dices, ya estás en condiciones de pasar a la diversidad generacional. Ya has descongelado, ya ves el contexto de una manera mucho más objetiva, vamos a pasar a la diversidad generacional. Y luego hay una tercera etapa que es muy bonita, es más filosófica, que es la recuperación del pacto intergeneracional. Ese pacto que nuestros abuelos y bisabuelos y tatarabuelos entendían muy bien, cómo los mayores cuidan de los jóvenes en su momento, y luego cuando llega el momento, los jóvenes cuidan de sus mayores, y hay un compromiso moral recíproco de cuidado mutuo, no expreso, sino tácito, que es que la sociedad, y sobre todo en el ámbito familiar, durante décadas lo ha cuidado mucho, ¿no? Y ha desaparecido. Las generaciones pues en algún momento rivalizan, recelan, y de alguna manera hay que volver a que se miren desde la admiración, desde el respeto, desde el cuidado mutuo, ¿no? Y eso es bonito, pero podríamos decir que es la última etapa de maduración que nuestro mundo quizás lo haya perdido. Entonces estamos ahora en la gestión del talento senior, descongelar esas creencias, descongelar esos sesgos, descongelar estos prejuicios que a muchas compañías les van a poner en riesgo. Porque como no vas a encontrar demográficamente talento junior, porque no lo hemos fabricado, simplemente cuantitativamente no existe, y el que existe es evanescente, es volátil, y dices, vale, me voy contigo y al año y pico me voy, no voy a estar más contigo, eso lo estarás viendo muchas veces, ¿no? Más de 2 años. Entonces, ¿qué hacemos? Pues como no mires al talento senior, no vas a poder cubrir tus necesidades de talento para crecer como compañía, para cubrir tus proyectos, para cumplir tus presupuestos, para cumplir tus objetivos, para no poner en riesgo la valoración de tu compañía, etcétera, etcétera. Entonces me resigno. Dices, no, es que o miras hacia el mejor talento senior o no vas a crecer. Con lo cual ya entramos, yo lo defino siempre como una cuestión de sostenibilidad económica de tu negocio, de tu proyecto. Bueno. Sin duda, y yo creo que además hay una componente también de pérdida de conocimiento, porque no solamente la gente que dejas de ser capaz de captar, claro, sino la gente que pierdes, porque pierdes un conocimiento cuando has hecho eres de jubilaciones, de prejubilaciones a de joven, 50i. Sí. De repente pierdes una base de conocimiento muy profunda en una compañía. Exacto. Imposible de reemplazar. No, y hay, como bien sabes, sectores muy intensivos en conocimiento interno que pueden empezar a perder ese conocimiento interno. Sobre todo, en el primer semestre de este año presentamos un estudio que hicimos en la Fundación Más Humano que lo bautizamos como el turista laboral, que ya ha surgido una especie que salta de liana en liana en la jungla del talento, en donde salta por proyecto y por participar de una experiencia que le permita acelerar su crecimiento. Y medimos el tiempo medio de permanencia y está entre 1,7 y 2 años. Gente joven, general. Gente joven, pero no solo muy joven. Y que además es una nueva especie que de alguna manera ha aprendido de sus padres y sus abuelos cuando se decía, el empleo de por vida ya ha desaparecido. Entonces, pues se ha vivido todo. Y además inevitable, porque nuestro mundo es inestable, incierto. En el mundo de la empresa dices, oye, como no hagas esto, desapareces. Entonces ha surgido una nueva especie y dice, yo ya lo he aprendido. Para sobrevivir y para poder seguir navegándola en un mercado laboral con alta incertidumbre e inestabilidad, yo tengo que dirigir mi carrera.
y no lo voy a poner en manos de nadie. Entonces yo acelero mi crecimiento, acelero mi aprendizaje. Cada 2 años le meto una subida del 30% a mi retribución porque negocio con la siguiente liana. Es lo que me hace que salte a la siguiente liana, pero en el momento que lo tengo negociado, lo que me interesa es tener un buen jefe y volver a acelerar, que en 2 años voy a aprender mucho. Y aprendo en un proyecto, no aprendo en un puesto ni en una compañía, aprendo en un proyecto. Entonces, cada vez hay más personajes de este tipo, turistas laborales que saltan, yo lo visualizo. Laborales. Exacto, está saltando de liana a liana. Y claro, dices, si esto me pasa con una parte muy importante de mi equipo, ¿cómo preservo el conocimiento interno? Claro, y aparece el senior. Dices, el senior como repositorios de conocimiento que lo transfiere al que viene y lo retiene cuando se te va el Tarzán, el turista laboral. Entonces, vuelve de repente esa diversidad generacional, empieza a ser un seguro también de conocimiento, de preservar tu conocimiento. Y una cosa que yo estoy observando en algún tipo de roles, especialmente, que idealmente, inicialmente sí buscaban gente, sobre todo con procesos de transformación que hemos vivido, tecnológico, digital. Un ejemplo es el CTO. ¿Vale? De repente el CTO se convirtió en la primadona, el más demandado. Y buscaban gente que ya lo hubiera hecho, lanzado, desarrollado un cambio profundo en una organización, en un banco, da igual. Y que efectivamente están 18 meses. La tendencia ahora es, no quiero a nadie así, porque históricamente han iniciado muchos proyectos, han hecho muchos proyectos de transformación, pero no han vivido lo que pasa después. Bueno, claro. Y han dejado muchos marrones, porque claro, ya empieza a haber track record de lo que se hizo hace 5 años o 6, y esa que parecía precioso, la ejecución ha sido un drama. El servicio técnico o mantenimiento ya no... Claro, pero entonces hay muchas compañías que empiezan a visualizar un CTO, pero necesita un CTO que haya vivido un proceso de cambio, de transformación, pero que luego lo haya sufrido en la ejecución. Con lo cual también hay una componente de lo que se valora en talento, ya no solamente la explosión, el impulsor, sino también el gestor. El gestor, exacto. La combinación de los dos, ¿no? Exacto. Sí, es decir, yo creo que hay muchísimas razones pragmáticas, no sublimes, dicen, no, es que es bueno, no, sino que exigen a las empresas que inicien un proceso de gestión del cambio cultural para que descubran realmente que el talento senior es una necesidad. Porque además demográficamente, por lo que estamos hablando antes, yo auguro que en poco tiempo se va a producir una guerra por el talento senior y el talento senior va a elegir aquellas empresas que ya estén preparadas con propuestas atractivas para permitirles trabajar como quieren trabajar, cómo son percibidos, etcétera, etcétera. Yo creo que, pero simplemente por la fuerza de la evolución cuantitativa de la demografía. Nos hemos desviado en un tema que es muy interesante, pero hablamos de los 3 niveles, ¿no? Sí. A nivel, si quieres, regulatorio o tal, a nivel empresas y a nivel personal. Sí. Si quieres, a nivel empresas, ejemplos de compañías que creas, no hace falta, no sé si quieres decir nombres, pero... Sí, perfectamente. Si no puedes hablar solamente de... No, perfectamente. Por ejemplo, hay empresas como Mapfre que sí que están liderando, sobre todo con estudios, con prácticas. GSK igualmente están muy interesados como compañía farmacéutica. Los bancos, los grandes bancos también ya están empezando a incorporar, como el BBVA, como el Santander, Toyota. ¿Qué hacen especial? ¿Qué pueden aprender otras compañías que no lo están viviendo tan bien? En principio están creando las conversaciones internas, que yo creo, porque como estábamos comentando, descongelar, el superar todos estos prejuicios y todos estos estereotipos necesita un proceso de gestión de cambio cultural. Es una gestión del cambio como cualquier otra que sabemos gestionar el mundo de las empresas, pero en este caso necesita, y como pasó en el mundo cuando empezaron los programas para incorporar el talento femenino a todos los niveles, que había que superar un montón de prejuicios. Sí. Y aquí es lo mismo. Entonces, crear esa conversación interna, empezar a entender que no tiene sentido en el momento en el que estamos seguir influenciados por este legado del siglo XIX y de pronto descubrir que nuestros sesgos nos están impidiendo avanzar porque la realidad es totalmente distinta. Y eso, crear las conversaciones internas es lo fundamental. Luego empezar a incorporar de alguna manera estos descubrimientos a tus procesos. Por ejemplo, en concreto en lo que es atracción y lo que es selección, decir, oye, pues en todos nuestros
como ha pasado con la mujer, dice yo quiero una mujer siempre o por encima de los 55. Exacto, gente por encima de los 55. Luego, ¿lo cogeré o no lo cogeré? Pero desde luego yo quiero candidatos de más de 55. Y empezar a medirlo con indicadores. Por ejemplo, tenemos un proyecto de empezar hablabas de la regulación. Y por las razones que estábamos comentando, a veces tener una diversidad generacional es un predictor de mejor performance de negocio en muchísimas compañías. Que algunos grandes, y lo hablamos en su momento, fondos de inversión importantes que puedan ya empezar a valorarlo positivamente a través de los informes no financieros que cotizan en los índices de sostenibilidad. Pues habrá que empezar a medirlo. Habrá que empezar a medir cuántos profesionales de 50, 55, 60 años estás incorporando, cuántos profesionales de 50, 55, 60 años de altísimo nivel, de altísimo valor profesional, estás incorporando proyectos de desarrollo interno, que no sea cuidarte la próstata, que dice, no, nosotros tenemos un plan de formación para los seniors, que es pues cómo cuidarte, cómo mirarte la próstata, cómo preparar tu prejubilación, desde el punto de vista financiero, yoga, flexibilidad. Dice, mira, coño, esto lo que estáis preparando ya es su salida. No, se trata de que sigan siendo protagonistas en la vanguardia digital, la transformación de sus organizaciones. Considerar personas de 50 y pico años que son altos potenciales, que es gente de altísimo valor que tú sigues gestionando su carrera. Sí. Y sobre todo para cambiar esa profecía autocumplida que hablábamos al principio, ¿no? Porque cuando vas llegando a los 50 ya te vas apartando y te dicen, tú ya eres mayor, sí, no te preocupes, yo ya estoy, ya no cuentes conmigo. ¿Y hacen algo alrededor de la flexibilización, de buscar modelos contractuales distintos y totalmente, que funcione o no? Totalmente. Mira, te voy a contar una primicia. Este año ya tenemos unas 10 o 12 empresas importantes, multinacionales y españolas, en donde vamos a investigar, porque se habla mucho de la segunda carrera. Y la segunda carrera se produce cuando ya has muerto profesionalmente y renaces, ya tengo 58, 60, voy a crear mi proyecto. Pero nosotros nos preguntamos si esa segunda carrera es posible crearla antes de la muerte, podemos decir, laboral, dentro de tu organización. Porque ahora mismo no es posible, porque es verdad que una persona de 60 años dices, mira, yo ya seguir trabajando como he trabajado los últimos 35 o 40, no. Yo prefiero ya cerrar y yo quiero seguir trabajando y buscaré la manera en la que pueda seguir trabajando, pero ya fuera del modelo. La pregunta es, ¿se puede insertar un nuevo itinerario de carrera de los 65 a los 75 u 80 que sea atractivo para más partes, para ese talento senior de alto valor que las organizaciones quisieran retener, pero que ahora no tienen una propuesta atractiva y que les gustaría retener porque aportan mucho valor en aquello que puede aportar experiencia, visión sistémica, resolución de problemas complejos, etcétera, etcétera. Entonces, y ahí conecto con tu pregunta. Está claro que ese profesional senior va a querer trabajar de otra manera, con mayor flexibilidad, no menos, no es una cuestión cuantitativa, sino cualitativa. Incluso desde el punto de vista de retribución, posiblemente diga, oye, yo estoy abierto a revisar porque yo antes estaba abrasado, o sea, el P&L, la cifra de ventas y tal, y me lo compensaba, esa mala vida que llevaba. Esa mala vida ya no la quiero llevar, pero sí que me apetece seguir trabajando para mi organización de toda la vida, haciendo cosas que me gusten, trabajando de la manera que me gusta, y posiblemente estoy dispuesto a revisar mi retribución. ¿Por qué no? Y eso tiene que estar acompañado de alguna perspectiva regulatoria, porque en Francia o en países nórdicos todo tu plan de pensiones totalmente tiene que estar alineado, ¿no? Ahora te permiten. El grupo de trabajo vamos a tener gente con actuarios y abogados, porque habrá que tocar la parte dura, convenios, normativas, regulación y sistemas de previsión. ¿Habéis hablado con el gobierno para ver cómo está de abierto a este tipo de cosas? Aún no. ¿O pasamos sí, página? Creo que pasamos fuera de la página. El otro día lo comentaba, bueno, por ejemplo, la Comunidad de Madrid ya está pensando en el 2025 lanzar un plan de gestión del talento senior, la Comunidad de Madrid oficialmente. Y les comentaba en una reunión que tuvimos este lunes que esa reunión a mí me conmovía porque de alguna manera conectaba con el estadista, que el estadista piensa en las siguientes generaciones, mientras que a veces el político con P pequeña en las siguientes elecciones. Y este tema, desde el punto de vista electoral, a veces no es muy popular,
la conversación que estamos teniendo tú y yo, si se desarrolla en plenas elecciones, no nos darían muchos votos, porque dirían, ojo, esta gente está loca, lo que quiere es que trabajemos hasta los 80 años. Bueno, pues, pero claramente la demografía nos lleva hasta ahí, y luego lo que comentamos y siempre insistimos, esto es un tema voluntario, es un tema de opción personal, es un tema que sea atractivo para aquellas personas que quieren seguir trabajando, aunque no sea a través de un empleo tradicional. ¿Y por qué le vas a impedir que el sistema te permita? Y luego por la propia, y lo que tú decías antes, el trabajo es bueno. El trabajo te hace sentirte útil, el trabajo te sigue joven y sano. Y es un activo estratégico para el país. Para el país. Para el país. Ese conocimiento no lo puedes de repente... Hay un estudio que decía que si los demás entre 55 y 65 tuvieran la misma tasa de paro que la media, el resto, serían 4 puntos de PIB por encima, directos. Sí, ¿no? sí. O era algo así. Rafa Domenech, a través del UV, este año presentaba un estudio que me pareció muy interesante, una gráfica. La tasa de empleo de mayores de 65 años en España es un 3%, mientras la media de la OCDE es un 16%. ¿Eso qué supone? Puntos de PIB. Sí, directos. Pero entre 55 y 65 también había una brecha relevante, parece ser. De 60 a 65 también, pero sobre todo de 65 para arriba prácticamente es el desierto. Y dices, ¿tiene sentido? Pues no tiene ningún sentido, sobre todo cuando comparas. Ahí entraba también Japón, Europa, y el diferencial pues son de 3 a 16, bueno, pues eso, 13 puntos. No, Japón claramente lo ha visto, otra cosa es cómo lo aplican algunas cosas, pero ha visto claramente que esto que es un problema lo está convirtiendo en una oportunidad tremenda. Tremenda. No, y aquí lo vemos constantemente, gente, bueno, empezando tu padre, muchísima gente, el otro día pues subía en un club con Garrigues, pues dices, bueno, pues esta gente con unas edades, ya no estamos hablando de 70, de 80, de 90, es verdad que... Sí. Bueno, ya sabes que mi padre fundó Advent con 62 y trajo en Débora, España, con 74, 72, sí. Claro. No, y ahí... Pero vamos, el mensaje no es para todos, es para la gente que quiera, la gente que se sienta joven y tenemos que buscar nuevas maneras y sobre todo... Pero luego es verdad que hay una parte moral, que es que el drama de personas de 50 y pico años que siendo profesionales totalmente válidos y solamente porque en su carnet figure 50 o 55 no tengan unas opciones, es una tragedia personal. Y ese es el tema que quería dejar un poco para el final, porque es un poco el drama de las personas que han tenido una carrera profesional brillante, han dedicado su vida a tener una posición. No tiene por qué ser ejecutivo o CEO, pero incluso desarrollando su carrera profesional, que de repente a los 55 hay un ERE, le despiden y es imposible que encuentre un trabajo. Hay muchos. ¿Qué podemos, o incluso lo que decía, gente que ha llegado a unos niveles muy altos, incluso como en comité ejecutivo, y también se va con 60. Sí. O le prejubilan o lo que sea y se siente tremendamente infeliz y es gente muy valiosa. Muy válida. Y para ellos va a ser muy difícil trabajar. ¿Qué pueden hacer antes? Hay cosas que podemos hacer pensar a partir de los 45, a los 50, para prepararnos para esa segunda carrera, que no me gusta llamar segunda carrera, pero es tu siguiente... ¿Cómo seguir aportando a la sociedad? Exacto. Yo creo que hay una generación de transición, que es la que estamos viviendo ahora, porque yo sí que soy optimista y tengo esperanza por lo que estábamos comentando en toda nuestra conversación, que habrá un momento en donde esas personas sean muy atractivas para el mercado, por escasez de otras generaciones más jóvenes, porque se vayan superando ya estos prejuicios, como pasó con el mundo de la mujer. Pero es verdad que en este momento eso va a llevar su tiempo y hay gente que lo está pasando mal. Yo creo que primero hay que ser consciente que eso puede pasar, que puedes perder tu empleo con 55 años, anticipar ese momento y decir, ¿qué haría yo en ese momento? Tener un plan B, empezar a prepararte. Decir, bueno, si pasara esto y tuviera estas dificultades, ¿cuál sería mi plan B? Pues empezar a visualizar en ese plan B cuáles son tus gaps, qué es lo que sabes, qué es lo que no sabes, un cierto autoconocimiento y autodiagnóstico y estar preparado que si pasa eso y cuando pasa eso te encuentras en esa situación, activar tu plan B, que tienes que estar empezando a prepararlo con anticipación. Y luego hay otra parte también muy importante y es si no vas a tener un empleo, crea tu trabajo y sobre todo no te aferres al duelo. Bueno, el duelo va a ser inevitable, pero la pérdida de... Por ejemplo, en la Fundación Más Humano tenemos Generación Sabia. Tenemos 45.000 profesionales de más de 50 años de nivel medio alto que pierden su trabajo
Vienen a nosotros, les ayudamos con un montón de recursos y lo primero que hacemos es gestionar su duelo. Y dice, mira, yo es que he sido director general o director, ya no lo eres. Yo tenía mi secretaria, ya no la tienes. Mi coche de empresa, tampoco lo tienes. Mi tarjeta, olvida, tírala. Eso es pasado, no te va a ayudar para nada. Tu tarjeta ha puesto lo que sea. Entonces, esa transición a encontrarte, yo no diría una soledad. Sí, primero es una soledad impuesta y luego una soledad elegida. No dices, ahora vas a navegar en solitario. Pero eso no es malo, navegar en solitario, porque te vas a encontrar muchos barquitos y vas a coincidir en puertos y vas a coincidir en navegación, vas a estar en comunidad con otros. Esa transición requiere otras habilidades, otros conocimientos, otra proyección, una capacidad de crear tu propio proyecto. Yo siempre utilizo una frase, cada vez va a haber menos empleo, pero más trabajo. En el lado del trabajo hay enormes oportunidades. Por ejemplo, yo estoy muy en contacto ahora con las famosas plataformas digitales laborales que hacen el matching en oferta y demanda, ¿no? Ahí no preguntan la edad. Y ahí incluso tú puedes ir con un equipo temporal de campaña para un proyecto y hay grandes oportunidades de trabajo, que no de empleo. Luego me pasas los links para ponerlas en los... Vale. Sí, no, hay plataformas españolas muy interesantes, pero que requieren... Bueno, por supuesto, te abres a un mercado internacional porque es global, es planetario. Ahí se produce el matching entre proyectos internacionales. Debes hablar idiomas. Tienes que tener la capacidad de gestionar tus propios proyectos para ese cliente, que puede ser de un mes, de una semana o de 2 años. Sí. Como rodar una película. Dice, mira, este rodaje va a ser 2 años. Pues fenomenal, yo tengo el equipo, yo contrato mi equipo, trabajamos en red y nosotros nos hacemos cargo de este proyecto. Y ahí se está generando muchísimo trabajo. Porque claro, esto nos daría para otra conversación sobre cómo vamos a trabajar, ya no en el futuro, estamos trabajando en el presente y en el futuro todavía va a crecer más las nuevas maneras de trabajar, de politrabajo, de free working, etcétera, etcétera, ¿no? Es que una cosa que has dicho que a mí me parece fundamental, que yo intento explicar a la gente antes, con 40, 45 años, que tu identidad no está ligada a dónde trabajas, tu rol, tu nivel de responsabilidad, el poder, la posición que tienes. Y es que eso es lo que dices tú, esa soledad, es porque de repente pierden un porcentaje elevadísimo de su identidad. De su identidad. Y eso es algo que yo creo que tenemos que aprender mucho más de los jóvenes. Estos jóvenes los tarzanes que tú hablabas, ellos son Tarzán. Sí. Lo saben, son Tarzán. O Spider-Man, me da igual. Sí. Pero no tienen... cada rama es una rama. Sí. Y lo viven así. Sí. Yo creo que es mucho más sano. Sí. Porque incluso les va a preparar mejor para su siguiente trayectoria. Totalmente. No están pegados o ligados a una identidad, a una secretaria o a un email que es @ no sé qué.com. Y eso te libera muchísimo. Muchísimo, ¿no? Y de hecho, sabes que incluso se ha puesto nombre a una nueva tendencia, que es las personas que no tienen una aspiración de llegar a ser socio ni llegar a ser partner importante en una firma. Y dicen, mira, no, si yo voy a estar 2 años y pico, o sea, su identidad son ellos. Son ellos y saben que además al año y pico saltan a otra liana y a lo mejor vuelven en el futuro. Si les ha gustado la experiencia, pero otra experiencia, otro proyecto, pero no un puesto, porque no quieren puestos. Y sobre todo no quieren vivir como hemos vivido nosotros. Y luego la otra cosa que a mí me preocupa, pero me ocupa, y es que normalmente cuando estamos en un trabajo intenso a nivel ejecutivo, estamos tremendamente enfocados en lo que hacemos, con muy poca gente de red de contactos alrededor nuestro. Y cuando tienes una red de contactos es de clientes y proveedores y tu equipo y a los equipos de al lado tuyo profesional. Abrirte a redes externas, que yo les llamo que son un poco conexas incluso, son las que te van a ayudar a buscar oportunidades a partir de un cierto momento donde tú vas a tener por necesidad que dejar ese entorno. Exacto. Sí, es lo que comentábamos antes. Surgen enormes oportunidades de trabajo, que no de empleo, y en esas oportunidades de trabajo trabajas en red, trabajas con una comunidad. No estás solo, trabajas independiente, pero no solo. Y no solamente desde el punto de vista de que te ayuden desde el punto de vista profesional o de conocimientos o de aportaciones, sino también la persona es un ser social y tienes que estar todos los días en contacto con gente, comentas y esa habilidad de crear tus redes
es fundamental para la época de los 50 y pico a los 80 años. Sí, sí. Profesional. Sí, sí. Porque además puedes encontrar pasiones que no sabías. A lo mejor te encanta el mundo de la filosofía. Exacto, por ejemplo. Y luego, sobre todo, aprendes más. Aprendes más. Te abres un conocimiento. Y te abres un conocimiento no endogámico y de repente despiertas a una ignorancia primero. Te das cuenta que no sabes nada y a partir de ese momento te entra hambre de saber y la gente te cuenta cosas y te ayuda mucho a aprender desde fuera. Con Juan Arena hablábamos mucho de la curiosidad y la curiosidad no solamente curiosidad intelectual, sino también es curiosidad de abrirte a entornos muy diferentes. Exacto. Que es donde te van para ofrecerte oportunidades a medida que tú vas desarrollando esas nuevas... Exacto. Eso es fundamental. Entonces, esa transición entre los modelos más tradicionales a modelos menos tradicionales es fundamental. Empezar a trabajarla, como tú bien dices, en épocas más tempranas, a los 40 y pico años, si aspiras a tener una larga vida profesional y sobre todo si aspiras a que esa vida profesional esté en tus manos, no en manos de otros, sino las tuyas propias y te sientas más... No como una frase hecha dueño de tu destino, sino que es que está en tu decisión el seguir o no seguir porque empiezas a construir ya un proyecto. Hay muy poca gente que cuando ya encuentra ese centro de gravedad en su propio proyecto le apetezca volver al mundo más tradicional del empleo que depende de otros. Tú en tu propia persona, ¿no? Me dijiste. Por ejemplo, yo no volvería porque ya una vez que ya te sientes... Eres mucho más feliz ahora. Sí, muchísimo más feliz. Yo desde luego, desde hace años ya decidí que iba a trabajar en lo que me gusta y con la gente que me apetece. Y ese es es la mejor aspiración que puede tener uno, desde luego. Sí, y así hasta donde la vida me deje. Yo siempre digo que estoy en la mitad, en el Ecuador, 40 años por detrás y 40 años por delante. Lo peor es que lo tengo un poquito más difícil porque la vida nunca se sabe, pero que no sea por aspiración, ¿no? Oye, Tomás, me encanta verte, me ha encantado la conversación. 2 años de espera, pero me alegro mucho de haberla tenido. Sí, no, ha sido un placer. Está siendo un placer. Te lo agradezco mucho, de verdad. Gracias. Ha sido un placer. Muchas gracias. Escuchar a Tomás es un toque de atención para cada uno de nosotros, a los ejecutivos que nos acercamos a esta siguiente fase laboral, a los líderes de equipo que seguimos descartando el talento senior, pero sobre todo a la sociedad, para transformar el problema de una población que envejece en una oportunidad. Tomás nos anima a revisar esa narrativa, a comprender que lo que envejece no son las personas, sino las ideas que las limitan. Nos recuerda que los profesionales senior no solo están en forma, sino que son una fuente de conocimiento y estabilidad que las empresas no pueden permitirse perder. Porque, como él dice, o miras al talento senior o no vas a poder crecer. Nos desmonta los sesgos derivados de la edad, que si los mayores no aprenden, que ya no se adaptan, que no aportan. La pandemia demostró justo lo contrario, siendo los que mejor se ajustaron al trabajo en remoto, los que mantuvieron la calma y la productividad en un entorno incierto. Porque si algo caracteriza al talento senior es lo que Tomás llama su inteligencia cristalizada, esta que encuentra rumbo en medio de la complejidad. El trabajo no es solo fuente de ingresos, sino de identidad y de sentido. Por eso, jubilar antes de tiempo no siempre libera, muchas veces vacía. Lo que necesitamos muchas veces no es descansar, sino seguir sintiéndonos útiles. Y eso exige nuevos modelos de flexibilidad, segundas carreras dentro de las empresas y una mentalidad que vea en la experiencia una ventaja competitiva. Este episodio nos deja una idea clara. La longevidad no es una amenaza, es una oportunidad. Si somos capaces de reescribir las reglas, de combinar las capacidades de los jóvenes con las de los mayores y recuperar ese pacto intergeneracional, podremos construir una sociedad más competitiva y sobre todo más humana. Y quizá entonces, entendamos que el futuro pertenece no solo a los más jóvenes, sino a los que nunca dejaron de aprender. Gracias por escuchar Talent Pills y nos vemos en el siguiente episodio.